El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. El tema de hoy es la paz, tema que nos converge a todos, en el que todos los colombianos estamos inmersos en él, por cuanto de él depende el futuro de nuestro país, el futuro económico, el futuro social, y porque quienes tenemos a nuestros nietos pensamos qué le vamos a dejar a esos nietos. Ya nuestros hijos están mayores, pero sin embargo, creemos que nuestro deber es apuntarle a la paz, apuntarle a algo de lo que los colombianos hemos precisamente carecido en los últimos 50 años. Es por eso por lo que, entusiasmados, asistimos a una invitación que se nos formuló para participar en la 6ª gira de cooperación técnica Sur-Sur, cuyo eslogan de asociatividad, participación política y enfoque comunitario en el posacuerdo fueron precisamente sus aspectos fundamentales de desarrollo. Este evento se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, entre el 23 y el 27 de octubre pasado. Consideramos que lo que se viene haciendo a nivel del cumplimiento del proceso de paz es realmente relevante, y por eso este espacio tiene una característica educativa, tiene una característica formativa en torno a por qué se originó este evento de la 6ª gira. De todos es conocido que Colombia entró en un proceso precisamente de paz, un proceso que se llamó precisamente así, su nombre fue el acuerdo de paz. Mediante este acuerdo, como se decretó a través del número 2027 del 7 de diciembre del 2016, se hizo precisamente la reglamentación a través de un decreto, y en cumplimiento de ese decreto se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, con el objetivo de definir unas políticas, unas actividades, de establecer precisamente un cronograma y ante todo de adelantar, hacer el seguimiento de todo lo que se había precisamente establecido en el acuerdo, en lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación. En este Consejo Nacional de la Reincorporación, a él pertenece el alto comisionado, el representante del gobierno a través del alto comisionado de la paz, el doctor Rodrigo Rivera, Josué Mitrot, que es el director de la Agencia Regional para la Normalización, y 2 representantes de la FARC, son ellos Pastor Álape y Jairo Quintero. Estas personas integran, repito, ese Consejo Nacional de Reincorporación. Tiene una trascendencia y tiene una labor fundamental este organismo, por cuanto precisamente determina cuáles son las actividades, determina cuál es el cronograma al que se debe someter y establece las condiciones de ejecución de ese acuerdo final. Veamos cuáles son algunas de las principales funciones de ese Consejo Nacional, de ese Consejo de Reincorporación. Definir el contenido y la forma de aplicación del censo socioeconómico. Miren ustedes cómo ya está entrando en congruencia, ya está entrando precisamente en la formulación técnica de lo que se trata. Y primero hay que partir de un censo socioeconómico, el cual servirá como base para determinar los lineamientos del proceso de reincorporación. Es decir, que no se trata de reunir a los exguerrilleros en diferentes sitios del país,
sino haber hecho el análisis, hacer el análisis de su composición socioeconómica, qué saben hacer, qué pueden hacer, medir sus potenciales, de dónde vienen, de qué región del país vienen. A eso se le llama precisamente el censo socioeconómico. Y es labor, repetimos, del Consejo Nacional de la Reincorporación. En segundo lugar, definir las actividades, establecer los cronogramas y adelantar el seguimiento de los planes o programas sociales en el proceso de la reincorporación para los miembros de las FARC. Y también otra actividad bastante importante, la verificar la viabilidad de los proyectos productivos en el proceso de reincorporación. En esas estamos. Es labor precisamente de auscultar todas esas actividades, de definir qué pueden hacer en términos productivos estas personas para que se conviertan en empresarios. Es hacer ese diálogo de saberes que tanto se necesita, porque de lo que se trata es de dimensionar precisamente ese potencial que en materia económica, que en materia social tienen estas personas que se van a reincorporar. ¿Y qué se ha logrado avanzar en este aspecto? ¿Cuáles son los avances? Este Consejo Nacional pues ha hecho 47 reuniones, es decir, ha habido 47 sesiones desde el momento del 2016 en que se consolidó mediante el decreto 2027. Es decir, ha habido sostenibilidad en el proceso. Ese ente, repito, que diseña las actividades, que diseña el cronograma, que trata de definir esa política, pues se ha reunido, ha cumplido con ese mandato para el cual fue creado. Y se han generado las bases para el trabajo articulado precisamente con las personas y la toma de decisiones entre las partes. En el marco de cada una de esas instancias, se acordó entonces dentro de las actividades adelantar acciones que facilitaran precisamente la adaptación inicial, es decir, el proceso de reincorporación conlleva a un proceso de adaptación, de adecuación de ese excombatiente en el nuevo escenario donde va a funcionar. Y a eso se le llamó precisamente la reincorporación temprana. Decir que ese proceso de adaptabilidad, de socialización en el proceso implicaba y tiene ese nombre de reincorporación temprana. En segundo lugar, un avance importante es la construcción de una política sólida de reincorporación a largo plazo. De eso nunca se había pensado. En Colombia no se había podido avanzar porque ni siquiera se habían iniciado los diálogos y se iniciaban, las experiencias fueron totalmente negativas. Presidentes que en su época los dejaron ahí sentados en la silla vacía porque no asistieron quienes deberían realizar el diálogo. Entonces, pues ya se está pensando y es una actividad en la cual está de lleno el Consejo Nacional de la Reincorporación, el pensar en que se hace necesario construir una política pública de reincorporación, pero de largo plazo. Lo que no está en una política pública no está contemplado en la agenda. Eso, si solamente se piensa y no se actúa a través de una política, se queda en la mente del funcionario. Nos parece loable, nos parece importante que una de las actividades fundamentales del Consejo Nacional es el de establecer una política de largo plazo. En segundo lugar, en términos de la reincorporación temprana, vale la pena decir que se han realizado acciones bipartitas, es decir, en las que ha actuado el gobierno, pero han actuado también los miembros de la FARC en el marco del Consejo Nacional de la Rehabilitación, precisamente para facilitar esa adaptación inicial de los miembros de la FARC a la vida civil. En segundo lugar, pues los más de 20 años de experiencia que tiene el país en estos procesos, porque hace 20 años el país inició el proceso de reincorporación, repetimos, con la primera vez con éxito, cuál es la firma del acuerdo, pero pues también desde hace 20 años con aquellas personas que definitivamente tomaban la decisión
de volver a la vida civil, pero no tenía los espacios. El gobierno vio que era una necesidad el abrirle las puertas a esas personas que no querían estar en la ilegalidad, que no querían estar en la guerra, y precisamente por eso se comenzaron a realizar actividades de reincorporación desde hace 20 años. En esta materia es importante hacer algunos análisis. Las cifras muestran, a veces frías, pero muestran las realidades de las cosas. Y es así como dentro de la parte de reincorporación tiene que ver mucho la inclusión financiera y en pensiones de estas personas. Durante estas semanas se están desarrollando procesos de inclusión financiera con el Banco Agrario de Colombia, el BAC, y la afiliación al sistema pensional con el apoyo de Colpensiones. Dos herramientas: el músculo financiero a través del Banco Agrario y el músculo social a través de Colpensiones, puestas precisamente para que los reinsertados se vinculen de manera activa, de manera positiva en el proceso civil del país y al proceso al que tienen derecho todos los colombianos, cuál es el de tener acceso a un crédito a través del Banco Agrario o a través de las pensiones, que es un anhelo que tenemos todos los colombianos. A la fecha de hoy ya se puede hablar, por ejemplo, de más de 12.000 personas acreditadas, ¿cierto?, a través de la OACP, que han abierto 10.822 cuentas de ahorro para que las personas puedan recibir los apoyos de conformidad con lo establecido en el acuerdo de paz. Es decir, que ya no va a haber excusa de que por ser reinsertados no le abren su cuenta de ahorro. Ya el gobierno le abrió, le tendió la mano, y a través del Banco Agrario se han producido esos desembolsos. ¿Y a cuánto ascienden esos desembolsos? Se ha especulado muchísimo en torno a que son cifras escandalosas que el gobierno no va a cumplir. Pues sí está cumpliendo desde el punto de vista de los resultados. Asignación, por ejemplo, única de normalización, se ha hecho esa asignación a 10.172 personas, con una cifra de 20.181 millones de pesos. Es decir, que esas personas se les ha abierto su cuenta, y a esas personas, el total de 10.000 personas, la cifra desembolsada fue de 20.181 millones de pesos. Se le pagó una renta básica, eso está dentro de los acuerdos, de 10.110 personas, y esa renta básica sumó 6.712 millones de pesos. Una renta básica 2 a 9.980 personas, y una renta básica 3 de 9.888, que significó 6.600 millones de pesos. Es decir, que el gobierno, desde el punto de vista económico, pues haciendo un esfuerzo grande, gigantesco, pues ha cumplido a los reinsertados, asignándoles cantidad en renta básica para que puedan subsistir mientras los procesos de adaptación laboral, que precisamente a través de las instituciones del gobierno como el SENA se están desarrollando. Y esta es una cifra bien interesante, cómo se han logrado consolidar 4.888 afiliaciones a Colpensiones. Es decir, de esos reinsertados que en ese momento están las cifras en el país, 4.888 ya hicieron su vinculación a Colpensiones, están pensando precisamente en que pues, van a ahorrar para tener una vejez tranquila que antes desde el monte no tenían. Estos procesos continúan, en ellos ha participado el SENA, ha participado diferentes organismos del Estado, y pues repito, cuando se tienen las cifras es importante relatarlas, porque pues solamente así se puede acabar con las especulaciones que existen. En términos educativos, a partir del censo educativo que se está precisamente realizando entre los reinsertados, con base a la alfabetización e implementación de modelos educativos que sean flexibles para los reinsertados, para que pueda existir una nivelación de primaria y secundaria. Esto se inició desde el pasado
8 de agosto y el monto de personas que se tiene estipulado, que se tiene censado, es de 4.500 personas entre la FARC y 4.000 personas de comunidades aledañas. Es decir, que el proceso cubre no solamente a quienes estén reinsertados, sino en su contexto, es decir, quienes estén en esas zonas donde ellos van a estar, también se van a estar beneficiados con estos procesos educativos que, repetimos, va a ser en la nivelación en primaria y también su nivelación en el bachillerato. Creemos que de esto, en proyectos productivos, en este aspecto se ha hecho una labor de acompañamiento. Se ha contratado 26 profesionales, el Consejo Nacional y la CNR han precisamente contratado profesionales que estén allá en las zonas donde se van a desarrollar estos proyectos, y con ello pues no va a tener el campesino, el reinsertado, que trasladarse a la cabecera municipal pues para que se le acompañe, para que se le haga el acompañamiento en su proyecto, sino que ahí mismo, sin desplazarse, sino en la zona que tiene asignada de reubicación, ahí va a tener la oportunidad de capacitarse. Y para eso 26 profesionales han sido contratados por la Agencia Nacional de Reincorporación para hacer este proceso. Una pauta y continuamos con esta síntesis de lo que fue y el origen de la sexta gira de cooperación técnica Sur-Sur, organizada precisamente por el Consejo Nacional para la Reincorporación a través de la Agencia Regional de Incorporación y Normalización. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. ¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico. Prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia. IDEAM. Autoridad Nacional de Televisión. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Estamos entonces haciendo un resumen general del importante evento al que fuimos invitados en nuestra calidad de académicos, en nuestra calidad también de cooperativistas y también, obvio, de profesionales de la radio, de periodistas. La sexta gira, repetimos, el eslogan fue de asociatividad, participación política y enfoque comunitario en el posacuerdo. Se celebró en la capital de la República entre el 23 y el 27 de octubre. Es importante que establezcamos cuáles fueron los objetivos de esa sexta versión. Es importante mencionar que las giras comenzaron desde el 2009. La primera que se realizó fue en Cartagena y se vinieron realizando en aquellas regiones afectadas por el conflicto, y se tomó la decisión de que en esta sexta versión se cambiaría totalmente el esquema y se traería precisamente expertos internacionales para que comentaran cuál ha sido el desarrollo de los procesos en sus regiones. Entonces, el objetivo de esta sexta gira fue conocer unas buenas prácticas
y las lecciones aprendidas en este proceso, hacer recomendaciones, intercambiar saberes nacionales e internacionales, identificar nuevos retos, fortalecer las relaciones de cooperación técnica. De ahí que encontráramos de representantes de Sudáfrica, de Irlanda del Norte, del Reino Unido, de Sierra Leona, de Argentina, de Guatemala, de El Salvador, España, México, Ecuador, Filipinas, en general, representantes de todo el mundo, mostrando, enseñándonos pues cuáles eran sus experiencias. ¿Qué temas se analizaron en el contexto de la sexta gira Sur-Sur? En primer lugar, la asociatividad. Juega papel importantísimo el tema de la asociatividad cuando precisamente uno de los bastiones fundamentales en el desarrollo social de las intervenciones que se hizo en otros países fue precisamente a través del sector solidario. Jugó papel importante las experiencias, el conocer experiencias que se desarrollaron en cada uno de estos países, donde precisamente la unión de muchos fue lo suficientemente sólida para alcanzar el que ese pensar y que ese unir de muchos se trasladara, se transpusiera en los objetivos de esos muchos, no se quedaran en satisfacción de unos pocos. La asociatividad, pues, fue factor importante dentro del desarrollo de esta gira Sur-Sur. Y un aspecto que consideramos fundamental fue la participación política. Si estamos hablando de políticas públicas, y si no hay una preparación y una capacidad mental de que las gentes que están reinsertadas puedan tener injerencia en los procesos políticos, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Por tanto, vivir las experiencias de estos países, Irlanda, Reino Unido, África y países de América como Uruguay o el Paraguay, Guatemala o Salvador, donde precisamente llegaron los exguerrilleros y asumieron el poder, como en el caso del África, por ejemplo, y ahí están desarrollando sus acciones, nos implica que es una necesidad, como dicen los abogados, sine qua non. No es posible hablar de paz. Mientras no haya participación política, mientras no haya el escenario de participación, va a ser supremamente difícil que esto se realice. Y también el enfoque comunitario tiene que ver dentro del proceso. El enfoque comunitario es que se convoque, y ahí se tiene una connotación regional. En Colombia, y fue precisamente una de las demostraciones que se dio desde el punto de vista de experiencias, cómo se han logrado, si en otros países se han logrado desarrollos comunales desde el punto de vista de prestación de los servicios, en Colombia también tenemos que mostrar muchos de los servicios públicos de acueducto, incluso muchísimos de energía, se han logrado merced a esa alianza comunitaria solidaria, porque es a través de ese fortalecimiento y de esa unión de esfuerzos como se puede lograr la satisfacción de esas necesidades comunes a esos grupos. La comunidad implica eso, que no son necesidades de unos cuantos, sino que son necesidades de toda una comunidad, pues eso se ejerce a través de la acción comunitaria, y ya la acción ya de implementar, de entrar a solucionar esas necesidades ya le corresponde precisamente al sector cooperativo, al sector solidario. De ahí que esta alianza, cada una mostrando sus propios resultados, fue una alianza bien interesante. Y otro aspecto, otro tema que se consideró en la sexta versión de la gira Sur-Sur fue la reconciliación. Si no hay perdón, si no hay procesos sinceros, prácticos, de reconciliación, pues va a ser supremamente difícil que podamos hablar de procesos, de formularios, de situaciones de paz. Así es pues de que creemos que se cumplieron los objetivos. Ese objetivo de conocer esas prácticas, de esas buenas prácticas, de analizar la metodología que se había utilizado, pues a través de los representantes de todas las partes del mundo que se hicieron presentes, se logró detectar que efectivamente era posible
Se logró pues ese primer objetivo del conocimiento de buenas prácticas. Escuchamos también recomendaciones y todas fueron tenidas en cuenta por los altos dignatarios del gobierno. Las recomendaciones desde el punto de vista de que si no se consolida una política pública en torno al tema de la reconciliación, pues también va a ser supremamente complicado y todo se va a quedar en letra muerta. Esa sugerencia de que solamente a través de la implementación de la política pública de reconciliación fue tenida en cuenta y quedó como tarea fundamental de la Agencia Regional para la Reincorporación, el de la implementación precisamente de esa política. Nos produjo enorme satisfacción el que las personas que están al frente de estas instituciones, por ejemplo, el director de la Agencia Regional para la Normalización, Joshua Mitrotti, pues es una persona versada en el tema de la paz, no está improvisando, sabe que durante muchos, es una persona joven, pero durante muchos años de su vida le ha dedicado precisamente el tiempo necesario para aprender y tiene la oportunidad ahora de poner en práctica. Pues es una de las tareas que tiene Josué Mitrotti, director de la ARN, el de implementar, el de fijar una política pública de reincorporación y estamos seguros que la va a cumplir. La participación en masa, es decir, había todos los días sobre la base de los diferentes temarios durante la semana que duró el evento, pues se presentaban diferentes alternativas de discusión y en cada una de esos escenarios siempre había gente de los reincorporados ahí en las mesas de discusión. Eso denota el interés de estas personas precisamente en conocer el asunto, en valerse de estas nuevas experiencias para salir de la zona de confort, de que todo se les dé y convertirse precisamente en solución. Ellos consideran que son solución siempre y cuando tomen la decisión no solamente de pertenecer, sino también de participar. Y el participar en estos eventos, el que los convoca el Gobierno Nacional, el que los convoca la ARN, la Agencia de la Normalización, pues sin duda alguna implica que están interesados y que no están dependiendo de que todos se los den, sino que son conscientes de que si no es a través de su propio esfuerzo, va a ser supremamente complicado que puedan lograr sus resultados. Creemos pues la participación en las mesas de trabajo fue bastante productiva. Se concretaron indiscutiblemente unos objetivos que se tenían aisladamente y se lograron condensar y que hagan parte de esas grandes conclusiones a las que se llegó en esta sexta gira de cooperación técnica sur-sur. La conclusión fundamental: en Colombia se necesita la implementación de una política pública de reincorporación. Es una necesidad y ante todo lo que más les preocupa a los participantes en el proceso es que llegue otro gobierno y que eche para atrás todo lo que se ha visto hasta el momento. Y para eso son conscientes de que solamente a través de su participación desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista asociativo y político, será como se logran los resultados de esas cantidad de expectativas que en ese momento tienen fijadas. Nos pareció positiva la labor de que tanto representantes del gobierno como representantes de organismos internacionales, la academia, que debe jugar un papel importante en uno de los foros en que participamos, fue el tema de discusión. ¿Cuál ha sido la representación, la injerencia, la incidencia de la academia en el proceso de reincorporación? Y los resultados fueron altamente positivos. Sin educación no es posible pensar en un proceso de tantas dimensiones como esta. Por eso el llamado es a la academia para que se vincule de manera decidida en este proceso de reincorporación. Quedamos con una tarea que
vamos a cumplir. La tarea va a ser la de que debemos elaborar una política pública de educación para el campo colombiano. Nos hemos reunido con un grupo de expertos para diseñar esa política pública de educación para el campo colombiano. Que el campesino colombiano no tenga que venir a la ciudad a engrosar los cordones de miseria, sino que la academia vaya hasta ellos, vaya hacia los campos, vaya hacia las zonas donde vive, para que pueda entregarle, para que pueda tener elementos de consolidación de la parte educativa, ¿cierto? A través, repetimos, de la consolidación de esa política pública de educación para el campo colombiano. Muy satisfactorio el haber participado en representación de nuestra región desde el punto de vista académico, desde el punto de vista asociativo, y también, obviamente, con gran satisfacción lo hicimos en representación del medio que nos ha brindado la posibilidad de expresar nuestras opiniones y de diseñar nuestros aportes, Super Noticias del Valle y Cali TV, que con muchísima satisfacción estuvo precisamente presente en este evento. Tuvimos también la grata experiencia desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista social, de estar en la Presidencia de la República. Fuimos invitados, un grupo de investigadores y de periodistas, a una reunión privada con el señor Presidente de la República, quien se mostró convencido como el que más debe estarlo. El Premio Nobel de Paz se le dio como producto de los esfuerzos que está haciendo por la paz de Colombia. Pues tuvimos, repito, la oportunidad de manifestarles nuestras inquietudes al proceso y de ver una persona que está convencido como el que más de que el proceso sigue adelante, a pesar de que haya ruedas en el camino que tratan de entorpecer. Muchas tareas nos quedan, pero repetimos, asumimos con toda responsabilidad y para ellos vincularemos al sector solidario colombiano en ese proceso de diseño de la política pública de educación para el campo colombiano.